Muy bien, ahora nos vamos hasta La Paz para continuar con las entrevistas acá en A Media Mañana. Doy la cordial bienvenida a Manuel Morales, él es representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia de CONADE, porque ha anunciado una movilización a nivel nacional desde la siguiente semana en respuesta a esta decisión de la Fiscalía del Ministerio Público de cerrar este caso conocido como fraude electoral. Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar en su programa. Manuel, coméntenos, por favor, acerca de esa coordinación que está realizando desde La Paz con los distintos departamentos a propósito de esta decisión del Ministerio Público. Sí, en realidad la resolución del fiscal Anchipa es uno más de otros problemas que se están acumulando, ¿no? Y que tienen que ver con esa persecución política, la falta de garantías constitucionales, etcétera, etcétera, que han hecho que el CONADE, de manera coordinada con otras instituciones y organizaciones, estemos pensando este 6 de agosto empezar movilizaciones. Son varias las situaciones, ¿no? En primer lugar, lo del fiscal Anchipa todavía no está muy claro, si bien hoy día ya están pidiendo el sobreseimiento de las personas que han sido involucradas, pero ustedes saben que están saliendo informaciones que cuestionan ese informe supuesto de una universidad de Salamanca, un informe pagado por la Fiscalía, y lo otro que a nosotros nos interesa es también analizar cuáles son las consecuencias jurídicas, ¿no? De anular el caso del supuesto fraude de Estado que estaba siendo investigado. Por eso decimos supuesto, ¿no? Porque estaba siendo investigado y ustedes saben que de acuerdo a la normativa penal, hasta que no se dicte una sentencia, las personas que están siendo investigadas se presume su inocencia y es en ese sentido que nos ha llamado mucho la atención que la Fiscalía, en vez de dar cumplimiento a lo que dice la ley del Ministerio Público, que representa a la sociedad civil, ¿no? Para la investigación y la sanción de delitos, más bien por el contrario, esté cerrando un caso dejándonos en la nebulosa, ¿no? Porque la pregunta es, entonces, ¿qué ha pasado en el 2019 si no ha habido fraude, si no ha habido un delito? ¿Qué ha pasado? Y esa es la pregunta ahora que creo sería interesante discutirla. Ahora, Manuel, prácticamente lo que se ha hecho con este informe, conocido ahora informe de Salamanca, es contrarrestar lo que decía el informe de la OEA en relación al fraude electoral. ¿Va a asumir algún camino legal el CONADE o directamente ya son las acciones de protesta y de movilizaciones? Sí, no, por supuesto, pues tenemos que asumir también vías legales. Una primera es el día lunes se va a presentar en Sucre, no solamente el CONADE, sino una serie de plataformas, varias solicitudes, ¿no? Para que el fiscal Anchipa explique, revoque esta situación y como sabemos que no lo va a hacer, entonces vamos a solicitar ya directamente la renuncia del Anchipa, ¿no? Por el otro lado, con el CONADE Barcelona estamos haciendo una acción para que el ministro de Universidades de España, que es una instancia gubernamental, pueda brindarnos un informe sobre esta universidad y sobre este tipo de investigaciones pagadas que se hubieran realizado, porque medios de comunicación se han comunicado, bueno, perdonen la reiteración, han buscado al autor de este informe y él ha señalado que siendo un informe para la Fiscalía, siendo un contrato privado, él no iba a dar mayores explicaciones. Sin embargo, el ministro de Universidades de España, supongo que le dará al CONADE Barcelona alguna información y vamos a manejar y mover incluso los mecanismos a nivel del Parlamento Europeo para obtener una información real. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es cierto, el Ministerio Público, en vez de hacer la investigación de manera imparcial, lo que ha hecho es pagar por una prueba para poner en tela de juicio, en duda, un informe que era vinculante, el tema de la OEA, hecho por 30 expertos en el lugar, ¿no? Es decir, antes, durante y después de las elecciones, y evidentemente esa es una prueba pues vinculante y para liberar a las personas, a los vocales y a los técnicos informáticos que han sido procesados, el Ministerio Público se está valiendo de esta carta que ha sido pagada además por el Ministerio Público. Entonces eso deja ya demasiadas dudas, ¿no? Sobre la transparencia y la idoneidad del mismo Ministerio Público. Por eso es que esta situación puede ser revertida
Hay que hacer esta investigación y por lo tanto nosotros vamos a entrar a movilizaciones para que el Ministerio Público cumpla con un criterio fundamental de la ley del Ministerio Público. El Ministerio Público no responde al Estado, no responde al gobierno. El Ministerio Público es el representante de la sociedad civil para perseguir penalmente a las personas que ofenden a la sociedad civil o dañan al Estado. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene que responder a la sociedad civil y el CONADE es parte de la sociedad civil. Ahora, la consulta va en sentido muy buenos días. Buenos días. Antonio Torrico. Manuel, ahora, ya lo han dado los del gobierno que está oleado y sacramentado. Y están, inclusive, hay por parte del Viceministerio de Seguridad, del viceministro Nelson Cox, que ha amenazado incluso de los que están manejando el discurso que puedan tener consecuencias. Esto también es bastante complicado, ¿verdad? Y grave, creo, la acusación o la amenaza que les están haciendo directamente a quienes están reaccionando ante esta situación. Claro, o sea, a ver, lo voy a poner así gráficamente. Nos reímos de las palabras del viceministro Nelson Cox, porque él está hablando al margen de la ley y al margen de sus funciones. Nos reímos si él dice que cualquier persona que habla de fraude está causando zozobra. O sea, esa palabra, ¿de dónde ha sacado? Yo me acuerdo en la época de las dictaduras, se hablaba que te voy a decir textualmente, Banzer, ¿qué decía, no? Cuidado porque los extremistas quieren causar caos y zozobra. Entonces, este viceministro se ha sacado una palabra que es parte de un vocabulario de las peores dictaduras, y a nosotros nos tienen sin cuidado, nos causa risa lo que él dice, porque yo no entiendo qué es zozobra para empezar. Y yo puedo hablar de fraude, puedo decir que ha habido fraude, puedo ratificar el informe que el mismo CONADE ha presentado, no solamente el de la Unión Europea y el de la OEA. Y no por eso un viceministro va a venir a amenazarnos. O sea, realmente eso muestra la magnitud del conflicto al que estamos entrando, la desesperación del gobierno, pero además este intento de querer generar miedo, ¿no?, en la población para que no hagamos ninguna acción. Y están equivocados las autoridades del gobierno, porque ellos se deben también a la Constitución, a las leyes, y no existe en la Constitución ni en las leyes nada que nos prohíba hablar, y podemos hablar fuerte y claro sobre el tema del fraude. Bien, ahora Manuel, el CONADE se tiene que rearticular para poder otra vez retomar estas movilizaciones después de varios meses que he estado, digamos, de forma pasiva, viendo también lo que está pasando en el país. ¿Es necesario esta rearticulación? ¿Con cuántas plataformas en este momento está coordinado o con qué instituciones? Sí, lo que tú dices es cierto, ¿no? El CONADE es una institución de defensa de la democracia. Entonces, del año 1980, el 1982, que se devuelve la democracia al país, hasta el 2018, el CONADE estuvo invernando. El 2018, frente a la aprobación del nuevo Código del Sistema Penal Boliviano, la vulneración al 21F, el CONADE se rearticula y sale a las calles. Bueno, resulta que durante todo este tiempo, el CONADE ha estado vigilante, ha estado expresando una serie de preocupaciones sobre lo que pasa en el país, pero frente a la situación en la que estamos, nos tenemos que reorganizar. Y esta reorganización implica asumir un acuerdo con CIPO, el Comité Cívico de Potosí, con el Comité Cívico de Santa Cruz, generando una especie de un triángulo, ¿no?, en Bolivia, junto al CONADE, e implica para nosotros articular a una serie de organizaciones de la sociedad civil, y para eso hemos construido la plenaria del pueblo, que ha sido una forma de organizarnos, y hemos logrado la articulación con plataformas, con el movimiento médico, pueblos indígenas, el tema de los policías, los militares, sus familiares, las organizaciones que están detrás de ellas, el tema de ADEFCOCA, el tema de las personas que están demandando por la devolución de las AFPs. Sin embargo, eso no es suficiente, porque ese nivel de organización, de coordinación, lo que tiene que medir es si la población, el pueblo boliviano está dispuesto a salir a las calles, a movilizarse, no por temas sectoriales, sino por la defensa del Estado de Derecho, la democracia. Y es en ese contexto que nosotros
de manera muy responsable, para el 6 de agosto le vamos a plantear al país una agenda democrática, una agenda por la vida, y vamos a organizar un informe sombra, eso les puedo adelantar. El día en que Luis Arce va a dar el informe a la Nación, nosotros 2 horas antes, mediante las redes de Internet, vamos a hacer una transmisión y vamos a entregar un informe sombra de parte de la sociedad civil, hablando de los mismos temas que va a hablar Luis Arce, y ese día vamos a anunciar ya las movilizaciones que vamos a asumir. ¿Qué opinión le merece lo que ha dicho también la Central Obrera Boliviana, la principal institución de los trabajadores, que ha amenazado ante esta rearticulación de la derecha y de defensa del proceso de cambio? Sí, bueno, ellos tienen que cumplir su función, ¿no? Para algo les entregan camionetas, para algo les entregan sedes, para algo les dan pasajes, ¿no? Les han dado un hotel, ¿no? Entonces ellos tienen que cumplir su función, ¿no? De salir a defender al gobierno como lo hicieron en el 2019. Sin embargo, hay algunas cosas que nos llaman la atención a nosotros poderosamente. Por ejemplo, en 1980, cuando había los aprestos de golpe de Estado, el CONADE convoca a una reunión en la sede de la Central Obrera Boliviana, y ese día fuerzas paramilitares intervienen la COP y matan a Marcelo Quiroga, a Gualberto Vega y Carlos Flores. En el 2019, de manera absolutamente contradictoria, la Central Obrera Boliviana le pide la renuncia a Evo Morales. No, ellos supuestamente sabían o decían que había un golpe de Estado. Sin embargo, en 1980 el CONADE se reúne en la COP, con la COP, para definir medidas frente al golpe de Estado, y el 2019, supuestamente si hubiera habido un golpe de Estado, la COP no sale a defender la democracia, nada, sino le pide la renuncia de Evo Morales. Esa es la COP dramática y decaída a la cual nos vamos a enfrentar. Entonces, pueden salir ellos también, como nosotros vamos a salir a las calles, pueden salir ellos a expresar su voz de protesta, o si están disconformes con la movilización ciudadana, pero hay que recordarles que el 2019 ellos salieron con dinamita en la mano, junto a movimientos sociales, a defender el gobierno de Evo Morales, y después de 21 días de conflicto han salido derrotados pidiendo la renuncia de Evo Morales. Cuidado con que estas acciones de fuerza de estos movimientos sociales generen una tensión y volvamos a replicar lo que pasó el 2019. Bien, Manuel, muchas gracias por este contacto que ha tenido con nosotros. Estaremos pendientes a este anuncio que harán el 6 de agosto. Muchas gracias. Estás en sintonía de A Media Mañana con los tiempos y el Grupo Centro.